La aprobación de la reciente reforma electoral ha causado una polémica y ha desatado una serie de reflexiones. Nos acompaña hoy el consejero electoral Lorenzo Córdoba para abordar el tema. Lorenzo, muy buenas noches. Jaime, encantado de estar contigo. Muchas gracias. Oye, pues has levantado una verdadera polvareda y una gran discusión, sí. La creación de este Instituto Nacional Electoral. La propuesta original del PAN y del PRD era desaparecer los institutos locales, los consejos electorales locales, y finalmente lo que quedó es una cosa híbrida, sí. Un Instituto Nacional Electoral que coexiste con consejos estatales electorales. Sí. Y esto parece ser una verdadera aberración con consecuencias nefastas. Bueno, a ver, lo del INE en su idea originaria, en efecto, yo creo que era, así lo dijimos varios, yo mismo lo escribí, una mala idea. Porque si el diagnóstico era que las elecciones costaban mucho y que los institutos estatales electorales estaban cooptados por los gobernadores, pues la solución ideal era, me parece, la de blindar, la de fortalecer estos institutos. Pero en todo caso, creo, insisto, era una mala idea, pero era una idea. Consistente al menos. Así es. Hoy lo que tenemos creo que es el peor de los mundos, porque tenemos, como dices, un modelo híbrido que genera, digámoslo así, una lógica de concurrencias poco claras, confusas y sobre todo un esquema en el que las atribuciones de las autoridades electorales, sobre todo de la autoridad nacional, de lo que será el Instituto Nacional Electoral, se resume, digamos, en una cantidad de atribuciones discrecionales. ¿Por qué no nos enumera algunas? Así es. Mira, por ejemplo, los podrá son, digámoslo así, los verbos recurrentes de esta reforma. El Instituto Nacional de Elecciones podrá, por ejemplo, atraer las elecciones locales que hoy están en manos o que estarán en manos de los institutos estatales que subsisten, pero el INE puede atraer estas facultades. Puede, no necesariamente debe. No necesariamente debe. O bien el extremo opuesto, el INE puede delegar a los institutos locales la organización de las elecciones federales. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, pero de nuevo, en la Constitución está el puede. El Instituto Nacional Electoral puede atraer alguno de los tramos de las elecciones, por ejemplo, la organización o la realización del PREP en una elección local, del Programa de Resultados Electorales Preliminares, o la atribución de hacer conteos rápidos. O bien puede atraer alguna función como, por ejemplo, la capacitación electoral, la educación cívica, que una cosa extraña, ahora desaparece como atribución que hoy es del IFE, para delegársela a los institutos estatales electorales, con lo cual no va a haber, por cierto, una política nacional de educación cívica. A ver, la otra cosa aquí muy importante es cómo queda el asunto del nombramiento de los consejeros estatales. Mira, de nuevo, la atribución se concentra en el Instituto Nacional Electoral, que va a nombrar a los consejeros locales, a los 7 ahora consejeros de cada uno. El nuevo consejo electoral tendrá 11 miembros. El consejo del INE va a tener 11 miembros. ¿Y esos nombrarían a todos? Esos van a nombrar a 7 consejeros electorales en cada uno de los órganos de las 32 entidades federativas. Lo cual es una contradicción aberrante, porque si es un consejo estatal, ¿cómo lo nombran federalmente? Peor aún. Los nombran desde la federación, pero todo el personal de esos institutos va a tener que formar parte de un servicio profesional nacional electoral. Tú sabes que el servicio profesional electoral del IFE es muy consistente y es la base sobre la cual hoy en día se hacen elecciones con la calidad técnica con las que a nivel federal se hacen. Bueno, la idea es que el personal del órgano local, de los órganos locales, también formen parte de este servicio profesional nacional, con un problema de líneas de mando que realmente va a ser que es alarmante. ¿A quién le responden? ¿Al INE o a los consejeros locales, que si bien son nombrados por el INE, son las cabezas de cada uno de estos órganos? Pero entonces, a ver, de facto están desapareciendo los consejos estatales electorales porque ya no son nombrados por poderes estatales. Pero siguen siendo órganos locales que van a estar siendo financiados con el financiamiento de cada una de las entidades federativas, con lo cual te abre un escenario complicado, Jaime. Imagínate que el INE decida atraer una elección local, a realizar una elección local. Vamos sobre ese asunto. Bueno. ¿Por qué el INE desearía o en determinado momento tomaría la opción de atraer una elección local? A petición, por ejemplo, de un partido. Es que ese es el gran punto y vuelvo al tema de los podrá, como una de las características del nuevo órgano electoral y uno de los frentes más riesgosos para el futuro.
Hoy hasta ahora habíamos tenido facultades muy ciertas para el Instituto Federal Electoral y para los órganos locales. Tú sabías qué esperar del órgano electoral, qué era, digámoslo así, cuáles eran sus funciones en la organización de las elecciones. Todo el mundo lo sabía a priori y sabía que el IFE no podía ir más allá ni quedarse corto. Hoy en día los podrás abren un frente de discrecionalidad enorme y en donde hay discrecionalidad del órgano electoral hay sin duda fuente de conflictos políticos. Vuelvo al punto que tú me preguntabas. Imagínate que algún partido político, supongo que los de oposición en una entidad federativa, pedirán que el INE atraiga la elección porque hay una presunta intromisión indebida del gobernador en turno. Bueno, si el INE lo atrae, se va a crear un frente abierto, una polémica, una acusación eventualmente de indebida intromisión por parte del partido de ese gobernador. Pero si decide no atraer, seguramente los partidos que han solicitado que ocurra esto, van a acusar al INE de tener una complicidad con los poderes locales. Es decir, estamos en el peor de los mundos porque lo que vamos a hacer es abrirle frentes que hoy no existen. A ver, pero entonces volvamos a este asunto. Los consejeros estatales van a ser nombrados por este Consejo Nacional Electoral, como se llame. Entonces automáticamente salen de la férula del gobernador, que es lo que se suponía que se quería evitar. En teoría sí. En teoría sí. Entonces... pero dependerán del financiamiento que por a través de la Secretaría de Finanzas los congresos locales le hayan otorgado a cada uno de estos órganos. Entonces sí hay una autonomía, pero hay una dependencia por la vía financiera al final del día. Ahora el otro asunto es qué va a pasar con los tribunales federales. Qué bueno que lo tocas. Y porque, el Tribunal Federal y los tribunales Qué electorales. bueno que lo tocas, porque ahí prácticamente todo queda igual. Los magistrados del Tribunal Federal, por cierto, después de que desapareció un transitorio que era muy extraño, debo decirlo, porque les prolongaba el mandato 5 años y además establecía que se les daría pensión vitalicia o remuneraciones después de su retiro, que fue al final del día retirado afortunadamente. En el Tribunal Electoral Federal los magistrados van a durar no 10, sino 9 años, como por cierto la Constitución todavía ya lo establece. Es decir, prácticamente en el ámbito federal no cambia nada. ¿Cómo se va a nombrar a los magistrados locales? Bueno, aquí se decidió por los reformadores que va a ser el Senado el que va a designar a estos magistrados locales. En las 32 entidades. Exactamente, pero ¿cuál es el problema que nadie contempló? Que la justicia electoral varía de entidad en entidad respecto del organismo encargado de impartirla. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 14 entidades en las que no existe un tribunal electoral local, sino que existen salas de los tribunales superiores de justicia que no necesariamente se dedican todo el tiempo a lo electoral. En varias entidades se trata de salas administrativas que solo cuando hay elecciones se convierten, digamos, en salas electorales. Por cierto, eso suena mucho más lógico que lo que ocurre con tribunales permanentes. ¿No? Y eso ha sido una tendencia en los últimos años que precisamente por lo lógico ha tendido a expandirse en las distintas entidades. Pero aquí sí tenemos un problema de federalismo. Porque lo que vamos a generar con la reforma es que el Senado de la República nombre a jueces que forman parte de los poderes judiciales locales y que no solamente se dedican a cuestiones electorales, sino eventualmente a cuestiones administrativas. Pero así como lo está planteando, sería perfectamente impugnable constitucionalmente esta reforma, ¿no? El problema es que estamos ante una reforma constitucional y uno de los temas no resueltos en nuestro país es si las reformas constitucionales, una vez que han sido aprobadas, pueden ser impugnadas por inconstitucionalidad. Lo que sí creo es que vamos a entrar en una etapa de conflictividad entre los poderes locales y poderes federales, porque, oye, un tribunal superior de justicia no puede ver local, de una entidad, no puede ver nombrados a sus miembros por un poder federal. Ahora, el otro punto es... es una reforma muy mal pensada y muy poco discutida. El otro punto ya es, y esto, bueno, tú lo has vivido como consejero, sí, y todos lo hemos vivido en la experiencia que ha sido el nombramiento de los consejeros. El otro punto es que estos consejeros, estos 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, van a ser de nuevo nombrados por el mismo procedimiento, los partidos en el Congreso. ¿Es así o no es así? Pero hay con una variante. ¿Cuál es la variante? Que se vuelve mucho más abigarrado, y complejo este asunto. Porque ahora, lo cual, por cierto, es una especie de reconocimiento de los políticos de que no son capaces de procesar nombramientos de consejeros. Ahora se recurre o se crea una figura de un comité técnico de evaluación. Los aspirantes a consejeros tendrán que levantar la mano e inscribirse. Y va a haber un comité de 7 sabios. ¿Quiénes son 7 sabios? Que van a ser nombrados 3
por el órgano directivo de la Cámara de Diputados. Casualmente 3 y hay 3 grandes partidos. Pero bueno, y los otros 4 van a ser nombrados, 2 por el IFAI y 2 por la CNDH. ¿Por qué por el IFAI y por la CNDH? Nadie lo ha explicado, porque el IFAI, como tú sabes, tiene una materia muy específica y no es la electoral, y la CNDH, peor aún. La propia Constitución establece que la CNDH no tiene competencia para pronunciarse en temas electorales y sin embargo nombrará a 2 de estos sabios que harán un filtrado, de los 7 sabios que harán un filtrado y plantearán o le propondrán a la Cámara de Diputados 5 candidatos por cada, es decir, quintetas, 5 candidatos por cada una de las 11 vacantes. No está especificado cómo se va a seleccionar a los que integrarán la quinteta para la presidencia, ni mucho menos. Lo que sí me parece es que estamos ante un procedimiento sumamente abigarrado. Por cierto, para la crónica, se permite que los actuales consejeros que estamos del Consejo, que como sabes estamos bastante disminuidos, estamos casi como la canción de los perritos, porque ya nada más quedamos 4, que seremos cesados por la reforma, podamos participar en este procedimiento. Ya varios de los consejeros actuales hemos manifestado que no vamos a participar porque nuestro mandato y nuestra encomienda es otra, ¿no? Ahora, independientemente de estas, no independientemente, bueno, lo explicaste perfectamente bien, cuáles son las contradicciones, pero más allá de esta formalidad, pues pareciera como que efectivamente lo que se borró fueron los institutos electorales o los consejos estatales electorales, desde el momento en que estos consejeros van a ser nombrados federalmente. Es un hecho. Sí, pero no. Sí, porque efectivamente ahora el nombramiento viene desde este órgano nacional. No por la dependencia económica que va a seguir teniéndose de las finanzas locales de cada una de las entidades, pero además no porque las competencias que se le atribuyen a los órganos locales ahora son mucho mayores de lo que actualmente tienen, van a ser mucho mayores de lo que actualmente tienen. Y te ponía el ejemplo de la educación cívica. O sea, ahora el INE, el sucesor del IFE, no va a tener competencia para establecer políticas y programas de educación cívica, sino que esto se va a fragmentar en 32 instituciones. Con lo cual, por cierto, se renuncia a la construcción en esta materia de una política nacional en un tema que, como sabes, tenemos todavía mucho por andar. Entonces, Lorenzo, nos queda un minuto, sí. se nos acaba el tiempo. Venga. Ya sabes, es un recurso muy limitado. Así es. ¿Qué piensas que va a pasar en el corto plazo con esto? Mira, viene una etapa legislativa muy cargada. El Congreso se plantea la creación de aquí a abril de 4 leyes generales. Un minuto. De 4 leyes generales más toda la adecuación secundaria. Todavía hoy tenemos leyes pendientes de la reforma de 2007. Lo más probable es que el legislativo no cumpla con su tarea, sobre todo porque tiene una agenda cargada de materia energética, de telecomunicaciones y demás, y entonces vamos a llegar a las elecciones de 2015 en una gran incertidumbre, no solamente por lo que hacen las atribuciones de la nueva autoridad electoral, sino también me temo por los vacíos legislativos. Ojalá y esto no ocurra, ojalá y el legislativo cumpla con su tarea, ojalá y se aclaren lo que hoy en día son grandes incertidumbres, pero me temo que atendiendo a la experiencia no va a ser así. Terminemos con el ojalá, igual que con el podrá. Pues ojalá. Lorenzo, te agradezco mucho. Ay, me ha encantado, como siempre. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. Un mito revolucionario cayó estrepitosamente al suelo. La reelección ya se permite. Ahora será para legisladores federales y locales, lo mismo que para alcaldes. Todo ello a partir de la aprobación la semana anterior de la enésima reforma política desde aquella que a finales de los 70 impulsara don José López Portillo, para dar cabida institucional a las disidencias. Esta reforma política entró con calzador, pues fue la condición impuesta por el Partido Blanquiazul y en buena medida por el del Sol Azteca, para que pueda discutirse y en su caso aprobarse la reforma energética. Se dio el PRI porque su interés mayor está puesto en el cambio de las industrias del petróleo y la electricidad. Esta reforma establece un nuevo modelo electoral para todo el país y disposiciones que acotan el poder de los gobernadores y el presidente de la República para que no metan las manos ni recursos a las campañas políticas o inclinen la balanza de alguna otra forma a favor de sus candidatos. Entre los principales cambios están la transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral, la reelección de legisladores federales y locales, además de alcaldes, así como nuevas causales de nulidad de elección. Abre paso también a las candidaturas independientes e incrementa del 2 al 3% el porcentaje mínimo de votos obtenidos para mantener el registro como partido. En cuanto al régimen de gobierno, que también se modificó, se otorga autonomía a la PGR, que se transforma ahora en la Fiscalía General de la República, y entre otras se incrementan las facultades del Congreso
para ratificar a los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Hay pues otra reforma política, otra más, no la definitiva ni la última. Quizá haya otra en el 2016, ¿no cree usted? Soy Paco Rodríguez y le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.